Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a ustedes. Siempre es una bendición y un honor. Ya le bajaron al micrófono. Siempre es una bendición, aunque me bajen el micrófono, estar con ustedes. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Hechos capítulo 11. Versículo 19. Si me puede ayudar allá atrás el audio con tantito aquí en el monitor, eso me ayudaría mucho. Gracias. Hechos capítulo 11 del versículo 19 en adelante. Con un amén, sé que usted está allí. Amén. Dice así la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año y con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vaya conmigo al capítulo 13 del versículo 1 al 3. Continúa la historia. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que había sido creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, estos impusieron las manos y los despidieron. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse. Agradezco a nuestro hermano pastor, hermano Henley, y a los hermanos que hicieron posible de que pudiera estar en este lugar en esta tarde. Siempre es una bendición estar en la iglesia de Satélite y verles, y es un gozo para un servidor estar aquí. De parte de la iglesia que recientemente estoy pastoreando en Monterrey, reciban un paz a vosotros. Hermanos, pues la reflexión en esta tarde se llama una iglesia en acción. Se trata de una iglesia jamás estática. Se trata de una iglesia que no se queda quietecita. No es una iglesia de perfil tranquilo. No es una iglesia de bancas acoginadas. Es más, no siquiera es una iglesia con templo. Es una iglesia que ha determinado hacer lo que Dios le ha puesto en el corazón hacer, y es hacer misión. Es servir al Señor con todo el corazón, y al prójimo y a la prójima como a ellos mismos. Y prácticamente de eso se trata.
Me tocó estar hace unas semanas en la ciudad de Los Cabos compartiendo la palabra de Dios. Yo disfruto mucho el tiempo de las comidas porque ahí uno puede conocer a los hermanos y a las hermanas en sus contextos y en sus historias. Y me platicaban de cuando llegó el Odil, llegó aquel ciclón, terminó prácticamente con toda aquella ciudad, estuvieron sin luz por 10 días, no tenían agua, no tenían comida, la gente estaba tan desesperada por algo que comer que entraban a los supermercados y saqueaban prácticamente todo, agarraban la poca agua que había y se la llevaban, habían latas de lo que hubiera y se lo llevaban para alimentar a sus familias. Empezaron a pasar los días y no llegaba el sustento, hacían puentes aéreos para que llegara el sustento, pero por tierra estaba todo aquello incomunicado. Los titulares de los periódicos decían: Los Cabos no tiene agua potable, Los Cabos no tiene comida para alimentarse. Y entonces usted veía a las personas saliendo de los supermercados, ¿con qué cree? Unas tremendas televisiones. No había luz, pero ya traía su televisión. Ya llevaban sus aparatos y sus bocinas, ¿verdad? No sabían si iban a comer el siguiente día o cuándo iba a llegar el sustento, pero ellos ya traían sus grandes pantallas, ¿verdad? Y creo que no es muy distante a nuestra realidad espiritual. Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia la pasión por servirle con todo el corazón. Es un hambre que tiene la iglesia. Sabe que se manifiesta cuando a veces como iglesia empezamos a tener dificultades entre nosotros. No es otra cosa que no estamos trabajando. Porque si nosotros no trabajamos, el enemigo nos va a poner a trabajar a nosotros. Y entonces pareciera ser que hay un hambre de hacer por el Señor. Y entonces nosotros decimos: ¿qué hacemos con esta hambre? Bueno, pues vamos a sacar la televisión sota, ¿verdad? No nos va a saciar, pero ¿qué tal nos va a entretener, ¿verdad? No me va a llenar el corazón, pero ¿qué tal voy a sentirme? Y me decían los hermanos que era tremendo el saber que las personas tenían sus casas inundadas, pero eso sí, en el techo tenían sus pantallas esperando que el agua bajara y entonces sea lo primero que iban a acomodar en sus casas. Y una de las reflexiones que a mí me gustaría tener en esta tarde con ustedes es: hay una iglesia que describe la palabra y es la iglesia de Antioquía. Es una iglesia de acción, es una iglesia que es muy ilustrativa en su trabajo por la obra del Señor. Y a lo largo de los textos que acabamos de leer, a mí me gustaría que sacáramos ciertas pautas para nuestra vida, para nuestro ministerio y para nuestra iglesia. Y que el Señor nos ayude a sacar las mejores enseñanzas. Y una de las cosas que a mí me gustaría preguntar es: ¿a todas las personas las tratamos igual? ¿Tratamos a todas las personas igual, hermanos? Para poder servir ante los ojos de Dios, tenemos que aprender a que todas las personas que están a nuestro alrededor absolutamente son, ¿cómo, hermanos? Iguales. Iguales. Desde adentro de la iglesia y hasta afuera de la iglesia. Dicen que un pastor estaba predicando y de entonces vaya entrando por la puerta un hombre con un gran sombrero, ¿verdad? Con bota picuda. Así como visten en el norte, hermanos. Yo las dejé allá. Va entrando con sus botas vaqueras, con un gran sombrero, y desde la entrada la ujier le dijo: hey, quítese el sombrero. Dijo: no. Se pasó a la siguiente banca. Le decían los hermanos que estaban ahí: el sombrero. No. La siguiente, hasta que se puso aquí en mero enfrente con un sombrero grande y las botas apuntando para enfrente, ¿verdad? Y el pastor no se podía concentrar, así que lo estaba viendo, así que no se aguantó y mandó un mensaje y le dijo a los ujieres: díganle por favor a los hermanos, a este hermano del sombrero, que se lo quite por favor, que está en el templo. Le mandé el mensajito,
El hermano del sombrero ve el mensajito, saca la cartera, mete 2 billetes de 500, le dice: esta es una ofrenda para el pastor, para que se vaya él, una ofrenda en su familia, y se lo regresa, ¿verdad? Y entonces el pastor lo ve y le dice: ¿usted es el del sombrero? Sí, ¿cómo no? Dijo: oiga, qué falta de confianza. ¿Y el caballo por qué no lo meten, hombre, verdad? Pues si ya entró usted, pues que entre todo. La pregunta sería: ¿todos tratamos igual? ¿Todos son de la misma importancia para nosotros? Y a mí me gustaría que viéramos una iglesia que es una iglesia apasionada. Y quiero empezar con el verso 19. El verso 19 de Hechos 11 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Una iglesia en acción es una iglesia que está dispuesta a dejar la comodidad. Una iglesia en acción, un siervo y sierva de Dios, es una persona que está dispuesto o dispuesta a dejar la comodidad. Estos hombres ven que su hermano Esteban lo apedrean y lo matan y dice: vámonos, es necesario seguir con nuestra fe y vámonos a otro lugar. ¿Qué le gusta que se hayan llevado aquella noche, hermanos? O aquel día. Si a usted le dijeran: tenemos que huir, iglesia satélite, a las 9 de la noche nos vemos, porque todos nos vamos a ir, y el que se queda va a ser perseguido, así que tráigase lo indispensable, lo que quepa en su carro, su familia, nada más, lo más indispensable, porque a las 9 nos vamos. ¿Qué subiría usted al carro? No importa que no quepan los 2 niños, ¿verdad? Pero échame la televisión, las series esas que no me falten, ¿verdad? Las hermanas: échame el molcajete, porque ya sabes que sin ese no podemos vivir. ¿Qué echaríamos al carro? Me acuerdo que cuando andábamos en las misiones con mi papá, tenía un carro bien chiquito, y cuando íbamos a cambiarnos de ciudad, primero echaba los libros y después los hijos. ¿Qué usted subiría? Estamos ante una iglesia que va y toma lo indispensable y huye de Jerusalén. La pregunta es: ¿por qué a la iglesia de Jerusalén no la incomodan? La pregunta es: ¿por qué a ellos no les sucede nada? ¿Por qué ellos se quedan? Si usted no hace nada, ¿no le va a pasar? Bendito sea Dios. Si usted y yo no hacemos nada, no nos va a pasar nada. Y así que tenemos todo por delante. La iglesia de Antioquía fue fundada por gente que tomó lo indispensable de su casa y corrió. Y corrió. Ellos dijeron: nuestro hermano Esteban murió por causa del evangelio, nosotros estamos dispuestos a seguir con este evangelio de poder, así que ya nos vamos. No eran tantos, hermanos, y aún así se van. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? Y si la respuesta es sí, la palabra nos dice: si usted y yo estamos dispuestos a predicar y a servir a Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar ¿a qué? A la comodidad. Yo le digo a algunos jóvenes: voy a ir a predicar acá a la sierra de Oaxaca, y dice: hermano, que le vaya bien, oramos por usted. Vamos a estar ayunando. Jóvenes, oren por mí porque vamos a ir a Chicago, llévenos con usted. Entonces, ¿son más importantes unos hermanos que otros, o de qué se trata? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a la comodidad? Y estos hombres están dispuestos a eso. El propósito de ellos es que dicen: ¿saben qué? Nosotros vamos solamente a hablar a ciertas personas. Y la segunda característica viene en el verso 20.
Pero había entre ellos unos varones en Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Una iglesia en acción es una iglesia que no discrimina a quien se le predica el evangelio. La iglesia de acción es la iglesia que abre su boca para hablar y es inclusiva y dice: vamos a hablar del evangelio. Vamos a hablar del evangelio. Parece que el plan de estos hombres de Antioquía es hablar a solamente algunos y el Espíritu Santo les cambia la jugada y empiezan a hablar a todos. Usted y yo como iglesia tendremos que empezar a abrazar esta visión. El Señor es nuestro Dios y el Señor está con nosotros y el Señor puede ayudarnos. Pero es importante reconocer esto. Gloria sea a nuestro Dios porque tenemos a un Señor que nos atiende. Cantábamos: el Señor es mi pastor y qué, hermanos, y nada me faltará. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendice a Dios por ello. Tenemos un abogado que nos ayuda, que nos bendice, que está con nosotros, está allí. Nos está atendiendo, no tiene horario de oficina, no es de lunes a viernes, es solamente que usted y yo doblemos rodilla. No necesita tener saldo usted para hablar con Dios. No tienes plan, no tienes datos. No necesita eso, usted puede venir ante los pies del Señor y decirle: yo te necesito, Señor. Por una cuestión legal de unos hermanos a los cuales estamos auxiliando, el día de ayer estábamos en un juzgado familiar. Llego con uno de los abogados y me dice: ¿usted es el abogado del Señor? Le digo: no, solamente soy amigo. No, pues lo vamos a consagrar como abogado. Bueno, usted es el abogado de esa pareja. Bueno, pues yo soy el abogado, ¿no? Dice: ¿sabe qué? ¿A qué viene? No, pues necesitamos arreglar su situación matrimonial porque nuestros hermanos se quieren casar y no se han podido casar por ello. ¿Sabe qué? Ahorita no lo puedo atender porque tengo una llamada sumamente importante, pero mi compañera que es licenciada también la puede atender. Está bien, me voy a un lado, levanté el teléfono a aquella persona que no me atendió, dije: ¿quién sabe de qué se tratará tal asunto importante? Lo levanta y dice: por favor, mándame 3 tacos de chicharrón en salsa verde. Mándame esto, mándame el otro. Yo digo: ¿cómo puede ser posible? Gloria a Dios que no es así nuestro abogado, que está dispuesto. Y cuando estos hombres de Antioquía dicen: ¿sabes qué? Necesitamos reconocer y compartir aquel que nos defiende, aquel que está con nosotros, aquel que no nos va a dejar solos. A ese tenemos que compartir. Verso 21: y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia, usted y yo, aceptamos el servicio de Dios, dice la palabra que la mano del Señor, ¿qué, hermanos? Está con nosotros. Cuando nos decidimos a servir al Señor con todo nuestro corazón, cuando nos decidimos a darle nuestra vida entera a nuestro Dios, cuando nos decidimos, el Señor se manifiesta y dice que el versículo 21, que gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso significa que hubo una labor evangelística y el evangelio se extendió. Pero para eso fue necesario que nuestros hermanos de Jerusalén salieran de la comodidad, salieran de allá. Y entonces empezó Dios a moverse de forma preciosa y sobrenatural. ¿Qué estamos haciendo? Tengo 2 preciosos ancianos en la congregación en la cual dirijo. Nuestra hermana Herminia, que tiene 89 años, y Ladislao, su esposo, que tiene 92 años. Acaban de celebrar sus bodas número 54, 58, y ellos están contentos, felices. Se tratan de forma ejemplar y parecen 2 novios
enamorados, entran a la iglesia, uno sienta a la otro y se tratan con tanto cariño y yo los admiro como pastor. El hermano Ladislao tiene una rodilla completamente destrozada y le digo, ¿qué pasó con su rodilla? Dice, déjeme platicarle. Trabajé 42 años para Ferrocarriles Nacionales. Tenía que caminar todos los días para sacar adelante a mi familia 35 kilómetros. Todos los días 35 kilómetros, pero del lado derecho cargaba una caja de herramientas aproximadamente de 20 a 25 kilos. Así que mi recorrido era ir y ver que en las vías no tuviera algo defectuoso y entonces repararlo. Todos los días, 35 kilómetros. Así que la rodilla que cargaba la caja se desbarató. Fueron 42 años. Dice, pero a través de eso mi familia tiene una buena vida. Dice, gracias a Dios mis hijos están aquí, gracias a Dios, mira, aquí está mi esposa, gracias a Dios tenemos nuestra casita. Tuve que renunciar a mi comodidad. Tuve que renunciar, dice, a mi rodilla. Voy al doctor y me dice que ese daño es irreversible. Jamás lo voy a poder. Pero dice, pero mi novia me dice que me veo simpático con bastón. Y llegan los dos. Creo que el Señor ha escuchado nuestras necesidades, nuestras quejas, nuestros anhelos de comodidad, pero Él está más preocupado de escuchar a qué estamos dispuestos a renunciar por Él, por la obra, por la iglesia. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Avanza la escritura y dice que era tanta la bendición de Antioquía, el verso 22, que llega la noticia hasta la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, hijo de consolación, para que fuese a Antioquía y se diera cuenta qué estaba pasando allá. Y el verso 23 es hermoso porque dice, Bernabé cuando llegó vio la gracia de Dios. Cuando viene a la iglesia, ¿qué mira, mi hermano? ¿Mira la gracia de Dios? Y eso debiéramos de verlo. Cuando usted entra a estas puertas, lo más evidente entre nosotros debiera de ser, ¿qué, hermanos? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Llega este hombre, dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo me imagino que están en el gran avivamiento Antioquía. Llega Bernabé, se sube al púlpito y no los anima, dice, los exhorta. Y en pocas palabras, él se levanta y dice, yo espero que este avivamiento no sea solamente una emoción, sino que realmente esto dé frutos. Eso está haciendo Bernabé. Qué atrevido, ¿no? Viene de otro lado y dice, los exhorta a que con ánimo ellos sigan en este camino. No les anima a otra cosa, sino que sigan fieles al Señor. Y dice la palabra, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y en el verso 25 me voy a detener un poquito. ¿Está usted en el verso 25? No tanto, dice, hermanos. 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía. Ese simple verso nos dice muchísima información. Nos dice que Saulo estaba en su casa deprimido. Nos habla de que Saulo está triste porque la iglesia de Jerusalén no lo ha aceptado.
John Pollock es alguien que escribe un libro que se llama El hombre que revolucionó el mundo, y es una biografía del apóstol Pablo, y dice que era muy común que el apóstol Pablo llegara a un lugar en Jerusalén, empezara a predicar y alguien allá atrás le dijera: cállate, tú mataste a mi mamá, cállate, tú arrastraste a mis hermanos, no tienes derecho de estar ahí enfrente. Y no era mentira. Así que los líderes decían: no podemos tenerlo ahí enfrente. Se hace un quiebre cuando el apóstol Pablo quiere trabajar en la iglesia de Jerusalén. Le dice, empieza a haber dificultades, y el apóstol Pablo, en medio de su avivamiento y en su nueva conversión, se regresa a su casa frustrado. Y allá está. Pero Bernabé, que es hijo de consolación, va y lo busca. Saulo, vamos a la iglesia. Yo no quiero saber nada de la iglesia. Saulo, te necesitamos, Saulo. ¿No supiste la última que me hicieron? No quiero saber nada. Saulo, tienes mucho que darnos. Si supiste los desplantes que me hicieron la última vez. Saulo, ayúdanos. Era hijo de consolación. Venía y lo iba a abrazar, y el apóstol Pablo, podríamos decir que decía: ¿sabes qué? No. Pero bendito sea Dios que este verso es muy revelador, porque parece ser que el hijo de consolación lo convence y lo lleva a Antioquía. Yo puedo imaginarme que Pablo dijo: mira, yo no quiero regresar a Jerusalén. No vamos a Jerusalén, es otra iglesia. ¿Le suena? Oye, vamos. No, ahí ya no. No, hombre, son otros hermanos más buena onda. Sí. Olvídate de aquellos. Acá hay mucho que hacer. Dice que se anima. ¿Usted tiene cercano a usted un Bernabé o una Bernabé? Siempre hay en una iglesia un Bernabé, una Bernabé que dice: ¿sabes qué? No te fijes, hombre. Que lo abraza a uno y dice: oye, ¿por qué te sientes así? No, hombre, no. Lo que quiso decir es esto, la hermana. No tuvo una buena noche. Tú tómalo por el lado amable. Y siempre es necesario tener un Bernabé cercano o una Bernabé cercana. Y gloria a Dios, porque sin Bernabé el apóstol Pablo no hubiera regresado a escena. El apóstol Pablo está regresando. Servir significa restaurar relaciones. Servir no solamente significa dar despensas. Servir no solamente significa ir al hospital. Servir no solamente significa ir a un orfanato. Servir significa ir y dar un abrazo cuando más necesitan el abrazo. Eso es servir. Está entendiendo perfectamente la visión. Bernabé está yendo y está abrazándolo, y es un texto así, pero está dando una visión diferente. Restaurar, servir es igual a restaurar. ¿Tendríamos hermanos entre nosotros necesitados de restauración? ¿Y qué iríamos a hacer? Porque pareciera ser que vamos hasta África y: Señor, mándame hasta África. Yo quiero ir, si no me das África me muero. Y el Señor dice: oye, pero restaura. Tú estuviste ahí, tú sabes, tú conoces al hermano, él necesita un abrazo. No, ya sabes cómo es. Va a venir y al año siguiente se va a volver a ir. A mí me sorprende Bernabé, porque Bernabé no piensan en el apóstol Pablo. No dice: pero ¿cómo voy a ir por Pablo? Porque ¿qué tal si me hace preguntas teológicas? ¿Yo qué le contesto? ¿Qué tal si me empieza a hablar en hebreo y en griego? En la mañana yo me quedé, dije: me hubieran dicho para traerme el diccionario, hermanos. Y pareciera ser que no es necesario tanto para restaurar el corazón de un hermano. Solamente se necesita ¿qué? Disposición del corazón. Es todo. No se necesita más. ¿Qué tenían los de
Los de Antioquía no traían nada, ni traían templo, no tenían recursos, pero tenían un corazón grande. Y ahora con más recursos, más bendecidos, más todo, diría yo que tendríamos que hacer o tener alcances aún mayores de lo que la iglesia primitiva tenía. Avanzamos y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Servir es capacitar. Servir es enseñar. Yo felicito porque los veo ahí en el Facebook siempre con muchas capacitaciones. Síganlo haciendo. Servir es seguir con herramientas. Me llama la atención porque el apóstol Pablo regresa de allá del exilio y se pone un año a dar clases de discipulado. Un año completo, y ahí está fortaleciendo los liderazgos. No había nada en aquella iglesia, está fortaleciendo, está haciendo una infraestructura de liderazgo, está fincando las bases para una iglesia. El apóstol Pablo y Bernabé se ponen a enseñar. Servir es enseñar. Si usted sabe 2 textos y alguien solamente sabe 1, enséñele. Si usted sabe algo que nuestro hermano no sabe, por favor, tengamos la sencillez y la generosidad de compartir. Servir es eso. Y avanza el capítulo diciendo: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Y avanzamos entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que, ¿qué, hermanos? A lo que tenía, dice el verso 29, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una pregunta: ¿usted se imagina Antioquía una iglesia pudiente económicamente? De entrada, en el verso 11 no era una iglesia todavía pudiente. No estaba fortalecida con liderazgos, era una iglesia que estaba estructurándose. Ahorita vamos a dar la última parte en el capítulo 13. Estamos hablando de una realidad un poco más adelantada de Antioquía, pero a esta altura estamos hablando de una iglesia que se está estructurando. Me voy a mover aquí aunque esté volviendo loco a mi hermano camarógrafo. Está la iglesia de Antioquía con escasos recursos. Está la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tiene muchos recursos. Cuando los de Antioquía salen corriendo, yo no leo que Jerusalén les diga: vamos a levantar una ofrenda. Es más, vamos a hacerles unos lonches de perdido para el camino. Vamos a echarles algo de perdido antes de que huyan. Vengan, vamos a orar por ellos. O sabes qué, en el camino yo no veo a Bernabé llegando. ¿Saben qué? De Jerusalén les mandan esta ofrenda, ¿verdad? No, hermanos. Bernabé llega a Antioquía nomás ¿a qué? A ver, yo no veo que traiga una ofrenda. Él llega. Pero estos hermanos con escasos recursos y recursos limitados se dan cuenta que sus hermanos de Judea empiezan a tener necesidad y pudieron haber dicho: nunca nos ayudaron. Cuando más necesitábamos, nunca nos ayudaron. Necesitábamos una mudanza y ellos tenían carretas para podernos cambiar. Nadie movió un dedo por nosotros. Sabíamos que nuestro hermano Esteban lo habían apedreado. Ellos no hicieron nada. Es más, se hicieron atrás y dejaron que nos persiguieran. Y ahora que necesitan ayuda, que se rasquen con... sí se lo saben. Sí, que ellos se rasquen con sus uñas. Ellos en su momento no nos ayudaron. Pero me llama la atención que una iglesia en acción es una iglesia que sana su corazón. Si en algún momento no nos ayudaron, quién sabe por qué. Pero ahora necesitan ¿qué? Nuestra ayuda. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda para nuestros hermanos de Judea. ¿Qué tanto
creen ustedes a esta altura de la historia de la iglesia pudieran tener? No tenían casas propias, no tenían iglesia propia, no tenían liderazgos estructurados, y así que hablar de una solvencia económica tampoco es complicado pensar eso. Una iglesia de acción es una iglesia que abre su mano, y entonces yo creo que allí está el servicio. Estaba escuchando la historia de un hermano que se llama Abel, lo conocí en Connecticut. Abel es de Guatemala. Cuando lo conozco, me dice: hermano, me tocó ayudar a algunos hermanos para que se vinieran para acá. No porque tuviera gran solvencia, ahorraba unos dolaritos y me traía a un hermano. Ahorraba otros dolaritos y me traía a otro hermano. Y hay gente que me decía: ¿y cuándo vas a hacer por ti? Dijo: no, yo quiero traerme a alguien más porque yo sé cómo está la realidad de nuestro país. Juntaba otros dolaritos y me traía. Y no eran hermanos de sangre, eran otros amigos, eran gente de mi pueblo, y los traía y los traía y los traía. Gente que cuando ya estaba aquí y ya le iba bien, a veces me dejaba de hablar porque pensaba que yo le iba a cobrar algo así. Dice: yo quiero invitarlo a mi trabajo. A través de un hermano nos llevó. Y dije: bueno, hermano. Llegamos a su trabajo y dice: yo trabajo en un banco, yo trabajo en un rancho, una quinta. Le digo: ok, vamos a conocer. Pues yo me imaginaba una quinta chiquita como allá de las de Monterrey, hermanos, 2, 3 vacas y unas 3 pacas de alimento y una chocita, y es todo, ¿no? Cuando vamos llegando eran hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y me dice Abel: hermano, yo estoy encargado de esta quinta. Y todo esto me toca administrar. Aquí hay animales exóticos. Tiene el dueño, dice que es el gran accionista, es un judío, dice, tiene un zoológico privado y tiene muchas especies. Dice: aquí no cualquiera entra, así que véngase, vamos a pasarlo. Dice que cuando empezaron a abrir las puertas había unas tortugas de Galápagos de 140 años, son unas tortugas grandotas. Y me dice: suba a los niños. Y le digo: no, ¿qué tal si se descompone el animal ese y me hacen pagarlo? ¿Eh? Dice: no, hermanos, tiene 140 años y la pareja tiene una edad similar. Dice: me toca estar aquí. Dice: hermano, yo nunca me cansé de ayudar. Dice: ¿y sabe qué? Dios me ha bendecido. Dios no se ha cansado de bendecirme. Y aquí estoy, tranquilo. Aquí vive mi familia en este rancho. Aquí estoy, me dan todo lo que necesito. Y me llamaba la atención porque a veces cuando nosotros cerramos la mano, nosotros estamos limitando a nuestro Dios. Me llama la atención porque dice que los discípulos dio cada uno conforme a lo que tenía. Sin duda que nadie está presionando a nadie, pero ellos dan. Una iglesia en acción es una iglesia que es generosa para servir y enviar socorro a quien lo necesita, aun aunque en nuestro pasado no hayamos recibido beneficio de aquella dirección. Vaya conmigo al capítulo 13 y vamos a ir terminando. Capítulo 13, versículo 1, estamos hablando de un tiempo después. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué, hermanos? Ya estamos en una realidad diferente. Ya estamos trabajando en base a dones y ministerios. Si el hecho que mi hermana Gadi sea buena para cantar no significa que yo soy bueno para cantar. Si alguien es bueno para hacer algo no significa que yo soy bueno para hacer algo. Tendría que reconocer el don y el talento que Dios ha puesto en mi vida.
Y pareciera ser que la iglesia de Antioquía ya está en esta madurez que dice, ya tenemos, ¿qué, hermanos? Profetas, y ya tenemos maestros, y ahora estamos sirviendo a través de los dones y ministerios. Si Dios no nos llamó a hacer algo, hermanos, ¿por qué nosotros insistimos? Pidamos a Dios cuál es el área de trabajo en la cual usted y yo nos podemos desenvolver perfectamente. Dice que ya había aquí el servicio y ya estaba prácticamente los profetas, que eran los predicadores, y los maestros, y ya se está desenvolviendo la iglesia. Una iglesia en acción es una iglesia que trabaja en base de ¿qué, hermanos? Dones y ministerios. Una pregunta: si estamos ejerciendo nuestro don en nuestra iglesia, o estamos esperando algo para comenzar a hacerlo. Ya sabemos a lo que nos mandó el Señor y ya lo pusimos a los pies del Señor. La palabra en el capítulo 13, versículo 1 nos habla que la capacitación de un año de Bernabé y Saulo están rindiendo frutos. Y ahora cada quien, ya hay predicadores capacitados, ya hay maestros capacitados, ya hay líderes capacitados. Y ahora es necesario, ¿qué, hermanos? Trabajar, accionar. Sin duda que cada vez nos tendríamos que seguir capacitando, pero tendríamos que poner todas nuestras capacidades ahora ¿en qué? En acción. Porque de eso se trata. Nuestra iglesia necesita acción. Dicen que había un pescador que entraba al río donde estaba prohibido pescar por otro medio que no fuera la caña. Así que era muy sorprendente porque aquel pescador entraba y regresaba con la balsa llena de peces, pero se iba solo y a una hora no tan apropiada donde no lo veían, y luego iban otros pescadores con su caña y llegaban con un pescadito, 2 pescaditos no más. Así que dijeron: queremos que investiguen a este hombre. Y se subió el policía o el alguacil o el sheriff, como usted lo quiera llamar, y se subió a la barca. Se metieron río adentro. Y cuando están río adentro, pero ya muy adentro, donde ya nadie se va, dice que aquel hombre agarra un cartucho de dinamita, lo prende, lo avienta al río, ¡pah! Explota, salen todos los peces, y dice el alguacil: oiga, pero ¿por qué está haciendo? Dijo: bueno, venimos a discutir o venimos a trabajar, ¿verdad? A pescar, o a qué vinimos, ¿verdad? Me llama la atención porque yo no veo a una iglesia que esté diciendo: tú que eres profeta, yo que soy maestro, tú que eres esto, tú que eres lo otro. Yo no la veo con ligas tendidas o tensas, yo no la veo que estén en problemas, sino cada quien entiende su llamado. ¿Venimos a trabajar o venimos a discutir? Quiero hablar en el verso mismo de 5 líderes que están al frente de la iglesia de Antioquía. Estamos ante una realidad y ya vamos a terminar. Dice que había 5 líderes, y a mí me gustaría que esto lo lleváramos en nuestro corazón en esta tarde noche. No espere que el hermano que está a su lado reaccione y piense como usted piensa. No espere que la persona que tiene usted a su alrededor sienta las mismas cosas que usted siente en la iglesia. Todos somos diferentes. Y parece que es muy instructivo el texto primero B del capítulo 13, porque dice que hay 5 líderes y el primero es Bernabé, hijo de consolación. ¿Cómo son los líderes tipo Bernabé, hermanos? Ven, hermano Ray, ven, déjame darte un abrazo. Ven, hermano Uriel, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no habías venido, hermano? Hermano Humberto, ¿cómo te está tratando tu esposa? Sí, yo seguiré orando por ti. Y Bernabé se mete hasta el corazón, ¿verdad? Y Bernabé se va hasta allá como líder, ¿verdad?
Tenemos Bernabés en Satélite, hermanos. Bendecimos a Dios por los Bernabés y las Bernabés de Satélite. Y habría que reconocer que son necesarias en nuestra congregación y sirven en el llamado que Dios les dio. Simón, el que se llamaba Níger, otro líder, era un morenito en el mar. ¿Qué, hermanos, dicen? Conocí a una señorita y su hermano que se llama Ana y su hermano Ronald. Son de Santa Lucía, una isla del Caribe. Cuando empieza la alabanza en la iglesia allá en Chicago, aunque sean de adoración, ellos empiezan a mecer. Se empiezan a mecer. Todos estamos tan tranquilos, ¿verdad? Ellos empiezan a mecer y empiezan a sacar el pandero. Y yo, esto se va a poner bueno, ¿verdad? Empiezan a sacar las claves, pero ellos empiezan a mecer. Y yo le decía, Ana, pero porque, dice, hermano, es algo que yo no puedo controlar. Así somos en el Caribe. Escuchamos música y empezamos. Y se ha de imaginar, ¿verdad? Ya cuando empiezan las de eres todopoderoso, pues ya no es una mesedallita, ¿verdad? Si ya es otra cosa, ya los hermanos empiezan ellos bien, pero ellos y la iglesia es en otra dinámica. Yo me imagino a este hermano Simón, el que se llamaba Níger, era alguien apasionado. Vamos a cantar otra alabanza. Oye, pero ya llevamos 342. Vamos a cantar otra. A mí me gusta mucho cantar. Oye, y el predicador, no, espérate, hombre, ahorita llegamos. Otra alabanza. Otro canto. Es que yo soy bien alegre. ¿Por qué están así apagadotes, hermanos? Tenemos de estos hermanos en la iglesia. No me den nombres. Los necesitamos en la iglesia. Amén. No pida Bernabé ser como Simón, ni pida a Simón ser como Bernabé. Cada uno de ellos tienen un llamado a servicio diferente. Gloria a Dios por ello. Si yo me meso, me caigo, hermanos. Si usted y yo estamos llamados a diferentes cosas. Tercer liderazgo, Lucio de Cirene. Muchos dicen que era Lucas, Lucano. Si fuera así, estamos ante el escritor. Alguien que sabe dónde meter el bisturí. Alguien que está solamente viendo, tomando nota, como algunos que estoy viendo, y está diciendo, esto está bien, pero esto no tanto. Esto sí está bien, esto no tanto. Y analítico, está viendo, está analizando. Tiene una enciclopedia aquí, dice, esto lo meto a este archivo, esto lo meto a este archivo, esto lo meto a este archivo, esto lo meto al archivo de allá, ¿verdad? Y está. ¿Tenemos hermanos así? Sí, son necesarios. Claro, claro que son necesarios. ¿Y por qué a veces criticamos a esos hermanos? ¿Porque no son como otros o no son como nosotros? Número 4, Lucio de Cirene. Número 4, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Tenemos, hermanos, a un contador público. Tenemos aquí a alguien que se encarga de finanzas. Tenemos aquí a alguien que se encarga de los números. Alguien que dice, a ver, hermanos, ¿cuánto gastaron? Las notas, por favor. Sí saben, ¿verdad? Que tenemos un presupuesto para esto, ¿verdad? Estas notas del Starbucks, estas no se las voy a pagar. Creo que no eran necesarias, ¿verdad? Estas de acá sí se las voy a pagar. Hermano, pero no, hermanos, tenemos que cuidar las finanzas de la iglesia. Y uno dice, ¿pero por qué es así? ¿Son necesarios? ¿Bendecimos a Dios por ellos? Cada uno tenemos un llamado diferente y no quiero que voltee a ver a nadie, ¿verdad? Ya está así. Sí. Yo sé que está pensando en más de un nombre, pero no se trata de eso la predicación. Se trata de entender
que la iglesia en acción es una iglesia que tiene que entender, o tenemos que entender, que somos una iglesia diversa, que somos llamados desde diferentes foros, sentires, a invertir nuestra vida por Dios. Y el contador es el que dice, bueno, esto checa, pero no cuadra. Y el último es Saulo. Yo me voy a los viajes misioneros. Oye, espérate, ¿cuánto te vas a gastar? A mí no me interesa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Sí, yo sé. Pero espérate, vamos a hacer un cálculo para darte para tus comidas, tus viajes. No, yo me voy, espérate. Y ahí en medio Bernabé, tranquilo hermano. No, pero es que él no entiende. Tú tampoco me entiendes. Tenemos hermanos así. Los amamos. Y entonces creo que la Biblia hoy nos abre el panorama para entender que en medio de nuestra iglesia todos somos llamados a servir en diferentes áreas. Solamente la Biblia nos dice, pero ya póngase a servir. Ya póngase a servir. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La palabra ministrando aquí habla de liturgia, habla de que están en un culto, habla muy poco de un culto, pero a la vez dice mucho. Están en un tremendo culto y en este culto les dijo el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque no dice cómo, ¿verdad? Y eso nos evita muchos problemas. ¿Cómo les dijo el Espíritu Santo? Nada más dice, les dijo el Espíritu Santo. Yo anhelo ministerio de alabanza, que cuando ustedes adoran a Dios, el Espíritu del Señor se mueve entre nosotros. Yo anhelo directores de culto y cantores y cantoras y miembros del ministerio y aquellos que se encargan de servir a la iglesia a través de esto, que cuando ustedes ministren y trabajen para el Señor, sirvan al Señor, la presencia de Dios, el Espíritu nos diga, nos hable, que se detenga el cielo y que se mueva el poder del Señor entre nosotros. Y ese es el anhelo. No dice mucho del culto, pero sin duda que era un culto poderoso. Era un culto con misión. Y en el medio de este llamado dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra los que los he llamado. Y entonces en esta misión hay ya una comisión, y entonces ahí comienzan los viajes misioneros. Y el verso 3 dice, y entonces habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos. ¿Y qué, hermanos? En acción, rápido. El Espíritu nos dijo que eran ellos dos, tráetelos, úngelos y mándalos. Vámonos. ¿Para qué nos esperamos? La Biblia habla de que era muy práctica la iglesia de Antioquía. La Biblia nos dice que se habían llegado a entender entre ellos. La Biblia nos dice que entre ellos habían encontrado un equilibrio. La Biblia nos dice que era una iglesia de acción. Era una iglesia que servía al Señor con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cuántos siervos estamos dispuestos hoy a tomar compromisos reales con Dios? En la mañana me dolió escuchar las palabras de estar buscando 16 líderes en medio de una congregación de alrededor de 300 personas. Yo no he llegado a eso con mi congregación. Digo, híjole, yo nada más tengo 70, entonces pues voy a tener que llevarme algunos de aquí, ¿va? Pero a mí me gustaría que en esta noche o en esta tarde pudiéramos hacer un compromiso de servicio con Dios. Que pudiéramos decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a servir donde tú me digas, y en mi perfil, y en mi llamado, y en mi carácter, y en mi forma, yo quiero que tú eches mano de mi vida. Tal vez yo no soy un carácter de Bernabé, pero yo soy como Saulo, o yo soy como Lucio, yo soy como… Y cada uno tenemos diferentes formas.
Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Necesitamos manos en esta hora. Así que yo le invito a que nos pongamos de pie. El año pasado me tocó, por la gracia de Dios, venir al maratón del DF y lo sobreviví. Allá como el kilómetro 37 ya no sabía, me dolía todo, y es cuando uno empieza a pedir perdón por todos sus pecados, los pecados de toda su familia. Ya había decidido renunciar y salirme de la carrera, me estaba afectando mucho la altura. Faltaban escasos 5 kilómetros. Estaba ya desanimado y entonces empecé a escuchar un sonido diferente a un corredor. Y era una persona con una sola pierna que venía con sus muletas a un paso firme, firme. Y voltea y me dice, hay que seguir. ¿O qué le hace falta? Y me movió. Dijo, véngase, yo lo voy a ayudar. Yo sé que entre nosotros a veces ha sucedido algunas cosas que nos han desanimado. Yo sé que entre nuestras experiencias ha habido cosas que nos han deteriorado. Pero hoy el Señor nos dice, después de ver a Antioquía con todas sus carencias, el Señor nos dice, ¿qué te hace falta? Una iglesia que por la gracia de Dios se sostenía. No tenía pastor, tenía 5 líderes, yo creo que eran el consejo y lograron ponerse de acuerdo. Creo que podemos lograr ponernos de acuerdo. Es posible, con la ayuda y el Espíritu de Dios. Y lo otro es invitar a otros, no a decir, ya ves hermano, ¿para qué servimos? Ya ves hermano, mira para qué estamos ahí, sino al contrario, vente. Como aquel Bernabé que fue a buscar ¿a quién? A Saulo, y le dijo, vente, te necesitamos. Así que yo quiero invitarle hoy que venga usted al frente y oramos, y si se puede traer a alguien, pues qué bueno. Y vamos a orar juntos y le vamos a decir al Señor, yo estoy dispuesto a servirte. En medio de mis carencias, en medio de mis necesidades, en medio de mis temores y mis dudas, yo quiero servirte. Así que ¿por qué no oramos? Son bienvenidos aquí al frente.